Aquí estoy nuevamente. Hoy le voy a hablarle cuál fue el camino que seguí para llegar a esta instancia, para poder acusar de negligencia médica, de lesiones causadas por dos médicos irresponsables. Fui a la Superintendencia de Salud que queda en el Paseo de Santiago Centro. Pero antes de eso, solicité mi ficha clínica a la Clínica Dávila y al Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La encargada, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la encargada de la ficha clínica era la misma enfermera encargada del personal de enfermería de las infecciones intrahospitalarias y también de la entrega de las fichas clínicas, la señora Gabriela de la Cerda. Como dice Condorito, plop, exijo una explicación. Luego de recibir las fichas clínicas, que se demoraron como 15 días, me dirigí a la Superintendencia de Salud, tal como les dije, que se encuentra en Santiago Centro. Entregué copias de mi antecedente para que me dieran información, información y orientación, que con la documentación en mano me dijeran si con todos esos antecedentes efectivamente yo podía hacer una demanda por negligencia médica. Me recibieron los antecedentes, llené todas las solicitudes que me pidieron en la superintendencia. Formularios, solicitudes, tuve que hacer, dentro de los formularios, había una declaración en donde tenía que detallar paso por paso lo que había pasado, lo que me había pasado. La respuesta de la superintendencia fue que sí procedía la demanda. Por lo tanto, ahí fue, pero primero tenía que irme a una mediación. La mediación, yo tenía que elegir al mediador. Elegí a un buen mediador, a don Ricardo Liendo, que le agradezco mucho, don Ricardo. La mediación fue con las partes querellantes, pero no sabía que podía llevar un representante y un abogado, porque soy nueva en esto, soy enfermera, yo no sabía de leyes. Digo no sabía porque, permítanme, porque tengo que afirmarme para poderme parar y tirarme para poderme sentar. Mire, Código Proceso Penal. Este libro me lo pasó don Miguel Schuster, abogado, y me dijo, léete tantos artículos, tales artículos, pero yo me leí el libro entero y me informé cómo se gana la plata aquí en Chile los profesionales, los abogados también. El señor Miguel Schuster, cuando yo me presenté a su pequeña oficina
que tenía cerca del penal de Manuel Montt, ¿ya? Me acerqué ahí porque ahí está lleno de pequeñas oficinas de abogados. Pero no sé si fue para mi desgracia que entré a la primera oficina que había. Porque caminar desde la estación Rondizoni hasta la oficina eran más de 500 metros y yo ya no podía caminar más porque el dolor era insoportable. Ahí me atendió el hijo del abogado Miguel Schuster. No sabía yo, porque lo leí en el Código Proceso Penal, que yo, como persona ya civil, podía defenderme en un proceso penal, sin abogado, directamente con la fiscal. Pero sí necesito un abogado para el proceso civil, en donde yo solicito que estos dos médicos paguen por el daño ocasionado, por todo el daño que me ocasionaron, por todo el sufrimiento que yo he tenido que pasar durante estos 6 años. Durante la mediación, en donde me enfrenté a las partes querellantes, fue humillante, porque uno de los representantes, una abogada, no sé de qué parte, si de la Clínica Dávila o de la Católica, dice: yo pensé que venía por una demanda de 500 millones de pesos, no por ese moco de plata. Me sentí humillada, vejada por las palabras de esa profesional. A esa misma profesional le dije que el doctor de la Clínica Dávila, al salir del box, ¿ya?, me había dicho que tenía buenas caderas, que me trataba de bebé. La profesional me dice: lo que pasa es que hay muchos médicos que son cariñosos. No, señorita, no son cariñosos. Son irrespetuosos. Son mal educados. Porque en todas las clínicas, en todos los centros de salud, dice derechos y deberes del paciente. Y dentro de los derechos del paciente es tener un trato digno, una atención digna, oportuna y de calidad, cosa que no se cumplió en 2 clínicas privadas. El doctor de la Clínica Dávila, aparte de tratarme de bebé, sus horas médicas eran a las 5 de la tarde, pero me atendía a las 18, 19 horas, cuando ya no quedaba personal. Y en la última ocasión que lo vi, por eso ya no lo quise ver más. ¿Ya? Yo voy delante de él porque él tenía que cerrar el box de atención. Yo voy delante de él y me dice que tengo buenas caderas. Me doy vuelta y con la mirada se lo dije todo. Y me dijo: disculpe, ¿son formas de tratar a un paciente? Si yo tengo 55 años, ¿tengo cara de bebé? ¿Es una forma cariñosa de tratar a un paciente? ¿Estoy equivocada? Por favor, coméntemelo. Y le digo a esa señorita abogada que no pasaban, si es que tenía 35 años, si es que tenía 35 años. ¿Así la trata usted el doctor? ¿De bebé? ¿Le dice si tiene buen cuerpo?
si tiene buenas caderas, si tiene buenos glúteos, porque coloquialmente no se le llama glúteos, ¿ya? Pero como este es un video serio, tengo que llamarlo con el nombre como corresponde, o nalgas. Durante la mediación, para continuar, que empecé el 10 de agosto hasta el 18 de enero del 2019, en donde el señor Ricardo Liendo me mandó la respuesta y una carta certificada en donde salía que la mediación había sido fallida y que tenía yo que hacer la demanda ante tribunal. Y así lo hice. Si no lo hice, si yo le estoy diciendo que la carta fue escrita el 18 de enero, me llegó a fines de enero. Pero durante febrero, marzo, abril, eran tantos mis dolores y había pedido la ficha clínica en ambas clínicas, la Dávila y la Católica, para poder hacer esta querella, para poder hacer esta demanda. Me demoré en hacerla hasta el 19 de junio del 2019. ¿Ya? La solicitud de mi ficha clínica a la señora Gabriela de la Cerda se la pedí desde la fecha 8 de febrero hasta el 6 de marzo, donde yo estuve hospitalizada en la Católica. Ya ha pasado un mes de esa hospitalización. ¿Por qué me cambié al Sotero del Río? Porque como yo había trabajado en la Católica, conocía a la gente que trabajaba en recaudación y pedía en cuánto iba mi cuenta. Y se me informa que van 40 millones de pesos. Cuando apareció mi médico tratante, supuestamente tratante, ya, le dije que yo no podía seguir en la clínica, que me trasladara a servicio público, porque yo sabía que ellos también trabajaban en el Sotero del Río, los mismos médicos. El mismo día 6 de marzo, el doctor me dice, voy a ver lo que puedo hacer. Y a las 2 de la tarde me informa que voy a ser trasladada al Sotero del Río. Pero ustedes comprenderán, tanto yo como paciente no recibí los papeles, los recibió mi hijo y él no sabe de enfermería. Era tanto mi dolor que yo no sabía, lo aprendí después con el tiempo, uno lo va aprendiendo, porque no es lo mismo trabajar en servicio que trabajar en un servicio de urgencia, como lo hice en Tocopilla. El paciente, para ser trasladado, debe ser trasladado en ambulancia, pero a mí el doctor copió, textualmente se lo digo, copió lo que el doctor Guerrero había escrito, lo firmó y habló con el doctor Monsalve para que me recibiera en el servicio de urgencia del hospital Sotero del Río. No fui trasladada, fui dada de alta. Cuando llegué al servicio de urgencia y me presenté ante el doctor Monsalve, se toma la cabeza a dos manos y me dice, ¿cómo llegaste hasta acá?
porque esperaba que yo llegara en camilla, no en silla de ruedas, porque me prestaron una silla de ruedas a la entrada del hospital, porque no podía caminar. ¿Ya? No le voy a decirle las palabras porque eran grotescas las palabras que dijo en ese instante. El doctor estaba tan molesto que fueron groserías las que dijo en contra de mi médico tratando en la clínica privada. ¿Cómo se le ocurría que de la Católica al Sótero yo tuviera que trasladarme en un taxi y no en ambulancia como correspondía? ¿Cómo se le ocurría si él había hablado personalmente por teléfono que era un traslado y no un alta? Pero igual el doctor Monsalve me recibió en el servicio de urgencia, en donde permanecí, no recuerdo exactamente, 3 o 4 días, mientras se desocupaba una cama. El doctor me dio las explicaciones correspondientes y yo se las acepté educadamente, como correspondía. Porque el doctor no estaba hablando en contra mío, estaba hablando en contra de su colega, en contra de su mal proceder, su mal traslado, que no fue un traslado, fue un alta, y que le puso por motivos económicos. Continuaré en otro video. Por favor, suscríbase, compártalo, denme un like, coméntenlo. Necesito saber si hay más casos. Si no tienen la personalidad suficiente para darlo a conocer, denme los antecedentes. Yo los publico con nombre, con todo. Porque tal como se lo dije, yo no tengo nada. Miren, yo tengo que afirmarme en ambas partes de la mesa para poderme parar. Porque a pesar de estar en una silla normal, es baja para mí. Y tengo que continuar de esta forma, vistiéndome de esta forma. En el próximo video les seguiré contando. Parece teleserie, pero es la realidad.